Buenas noches, Milemba. Buenas noches, Milemba. Yo saludo a Milemba. Las buenas noches, Milemba. Buenas noches, Milemba. Buenas noches, Milemba. Yo saludo a Milemba. Las buenas noches, Milemba. Hoy estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Estas formas primitivas llegan a Cuba a principios de 1500, 1600, con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy un hecho real en las grandes ciudades, donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre estas manifestaciones de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, que es como se dice. A través del tiempo han habido muchos cambios fuera de Cuba. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando hablan de esta religión, hablan de la palería. Eso es un término mal usado. Se dice gangulero, se dice palero, se dice mayumbero. Y no se dice palería. Esta es la regla conga de Palo Monte o Palo Mayombe, al cual se conoce de esta manera. El término de palería está mal utilizado. Otras personas han preguntado que qué le tienen que entregar cuando se raya. Si usted se va a rayar de engueyo, usted debe llevar un gallo, 4 tabacos, 4 velas, 2 cocos, una botella de aguardiente y 4 velas. Eso es solo lo que usted tiene que llevar. El costo va de acuerdo al munanzo congo o al padrino que lo vaya a rayar. Cuando usted está rayado, usted no le tienen que entregar un lucero. Eso es un cuento que han hecho aquí. Cuando usted es rayado de engueyo, simplemente le tienen que entregar el nombre del munanzo, el nombre del padrino, la religión, y en 3 semanas o a 6 semanas entregarle la cartilla o libreta donde usted va a estudiar el dialecto congo para prepararse en un futuro para así ser tata. Pero antes deben entregarle, cuando se raya, su nombre y todo lo que tiene que decir de su munanzo congo para identificarse con otros religiosos. O cuando usted quiera ir a un munanzo congo donde hay un rayamiento, donde tenga que tocar la talanquera, usted tiene que dirigirse como lo que es, como un gangulero. Deben enseñarle también cómo se toca en una puerta, un munanzo, una talanquera, donde van a estar consagrándose personas. No se dice, me voy a jurar. Es una palabra mal empleada también. Se dice, me van a fragallar, que significa que me van a rayar, o me van a consagrar, que es la palabra que se utiliza correctamente en estas artes. No se dice que te van a jurar. Jurar, eso es en el ogonecue, en los abacuá. Eso es otra cosa que no tiene que ver con nosotros, a pesar de que el brujero del Nazacó, del juego, de los plantes de Ñáñigo, tiene que ser gangulero. Palo Mayombe es la única religión colindante con los ogonecue. Por eso que esta religión está tan respetada y las personas tienen que mantenerse en un orden. Lo primero que un hombre religioso no puede ser es chismoso, ni enredador, ni lleve trae, ni bretero, ni chanchullero, nada de esas cosas que están constantemente en algunos munanzos congos de la actualidad.
No podemos decir que todos los munanzos congos son así, pero sí, donde usted vea que hay brete, que hay ese chanchullo, que hay ese lleve y trae, esa envidia entre los propios hermanos religiosos, podemos decir que eso es un munanzo que no lleva las reglas congas del palo monte o palo mayombe correctamente. Un munanzo se constituye del tata, de la yayi, del baconfula, del mayordomo o guayanquizo, como es conocido, de talanquera y de los mandaderos. Eso es cuando usted va a fundar un munanzo correctamente, debe tener todas estas personas que hemos mencionado. La yayi, primero el tata, después la yayi, después el guanganquizo, el mayordomo, después el baconfula, aquel que arrea con la pólvora, que prepara la mamba ciré y las cuatro esquinas, el talanquera y los mandaderos, que son aquellos que hay que pagar derecho cada vez que ellos vayan a votar algún trabajo que se hizo o hay que echar algún bilongo o brujería a un enemigo. Ellos son los que van. Y estas personas siempre hay que pagarle derecho. La forma primitiva al cual se trabaja mantiene siempre el orden donde un gangulero o un padrino tiene que atender a su ahijado aún teniendo o no dinero, en el momento que sea preciso, en el momento que lo necesite. Claro, usted no puede ser un ahijado que va a ser un aprovechador del padrino, porque el padrino en primera no se lo va a permitir. En segunda, usted debe mantener el orden y ser un hombre en todos los sentidos de la palabra. Cuando usted quiera refrescar algo, no se viene con chisme a donde está el padrino, sino se habla delante de todos los hermanos religiosos, se hace una reunión para así expresar lo que usted cree que está incorrecto en ese munanzo congo y que hay algún hermano religioso que lo está haciendo y usted lo sabe y usted simplemente lo lleva a capítulo delante de todo el munanzo congo. Cuando usted incumple en estas reglas congas, el padrino puede suspenderlo, ponerlo a dormir por el tiempo que él crea, 6 meses, 3 años, y los hermanos religiosos no le van a hablar en ningún momento y usted va a estar fuera de lo que es el munanzo congo. Si usted vuelve a incumplir, a lo mejor hay padrinos que son benevolentes y le va a hacer otra molestación, quizás dándole con el embele 2 o 3 embelazos en la espalda, y esto va a tratar de que usted coja un buen camino. Cuando usted incumple por tercera vez, usted es sacado del munanzo congo y en ningún momento le van a permitir de nuevo estar más en ese munanzo donde usted se rayó. Por eso que siempre llevamos el orden de esta religión, porque nos mantenemos aprendiendo en todos los momentos cuando el padrino nos los permite estar, cuando él hace una labor o un trabajo o una ensara o un ritual. Ganarse la confianza del padrino no es muy fácil, ya que los padrinos no confían en ninguna persona. Claro, confían en el guanganquizo, que es el mayordomo de la ganga, el que siempre va a estar cuidando la ganga cuando hay una fiesta o hay un rayamiento, de que nadie se acerque a la enganga para que se lleve nada o pueda echar un empolo, un polvo y traiga consecuencias y enredo en la ceremonia que se está haciendo de rayamiento, de consagración a los que se van a rayar. Mantenemos ese orden y no se permite de que las personas vengan borrachos a ese munanzo congo
ni se permite que se emborrachen adentro del Munanzo Congo. Las mujeres tienen un segundo término en esta religión, a pesar que son importantes, sobre todo a la yayi, que tiene que mantener el respeto hacia ella o más todavía. El momento en que el gangulero que está rayado incumple, ya deja de ser un buen religioso. Siempre me han preguntado, ¿y qué me van a hacer cuando te rayes? Simplemente te van a pasar al cuarto de consagración un tata o una yayi y va a darte respaldo cuando te arrodillen y tenga los ojos tapados, porque el tiempo es un poco largo y usted se va a sentir cansado y usted se va a apoyar con los ojos tapados a los padrinos que lo han pasado al Munanzo Congo a rayarlo. Esto es importante que se mantenga el orden en todas estas manifestaciones. No estamos haciendo chistes en el Munanzo Congo, ni estamos interrumpiendo cuando el padrino está diciendo algo. Nos mantenemos callados para que nos permitan los mayores, los tatas, que nosotros estemos permanente ahí, escuchando sin decir una sola frase. Porque cuando usted diga una sola frase, todos esos tatas le van a caer arriba diciéndole cosas y al final le van a decir, usted es tata, y va a decir no, entonces le va a decir fuera. Y simplemente te van a decir de esa forma, fuera. Y entonces te van a hacer pasar el bochorno a pesar de que usted sea un buen religioso. Los buenos religiosos acatan las leyes de los Munanzos Congo y de los padrinos, sobre todo de las madrinas, que son mucho más fuertes a veces que los propios padrinos, porque ellas están mirando constantemente lo que está mal en el Munanzo el día de la consagración o de la fiesta o rayamientos. ¿Qué importa pensar que otras personas hacen otras cosas y que usted no le hicieron esto que yo estoy diciendo? Si no le hicieron esto que yo estoy diciendo, simplemente usted no le hicieron correctamente la ceremonia. Cuando usted se va a hacer tata, lo van a rayar de tata, de padre en ganga, usted tiene que llevar un chivo. Un chivo puede ser un chivo mediano o un chivo mamón, en caso de que le esté saliendo un poco los tarros. Va a llevar también un gallo, va a llevar una paloma, va a llevar una botella de aguardiente, una botella de vino seco, va a llevar 4 tabacos, va a llevar 4 velas, va a llevar 2 cocos para usted lo raye y lo consagre de padre en ganga. Los padres en ganga no se hacen con un gallo, porque he escuchado por ahí que lo hicieron tata y en vez de matar un chivo, en vez de sacrificar un chivo, sacrificaron un ensuso en vez de sacrificar un meme, un chivo. Se da el animal de 4 patas para consagrar y transmitir la fortaleza del animal a la persona que se raya y a la enganga. Es por eso que siempre mantenemos un orden religioso, porque esto nos lleva al entendimiento concreto sobre lo que nosotros estamos procesando. No se permite lesbiana ni homosexual en esta religión. Si hay una persona que es un chismoso, ese simplemente a lo mejor les dice que está rayado, pero a lo mejor no lo rayó nadie. Él mismo dice que lo rayaron. Porque esto está sucediendo, todo esto que yo le estoy explicando. Y yo soy conocido porque no tengo pelos en la lengua en decir las cosas, porque yo llevo las leyes tal como son y me mantengo en el orden religioso para no caer nunca
en lenguas de nadie. Por eso siempre he mantenido el orden y me mantengo siempre correctamente y trato de llevar a los ahijados por el camino correcto, porque el ser gangulero no quiere decir que usted sea un rey. Usted es una persona como otro cualquiera. Simplemente que usted procesa estas artes y por lo tanto usted puede tener una oportunidad que otras oportunidades no tienen otras personas. Le enseño unas cuantas diapositivas de los trabajos que hemos presentado y hemos hecho, solo con la intención de que mis palabras no se las lleve el viento, de que digan, bueno, este gangulero es correcto, es un hombre correcto, que no habla de nadie, que no chismea, que no entra en dime que te diré, ni estar como decimos los cubanos, en tanta mierda, y nos llevamos correctamente por estas manifestaciones. Yo creo que muchas personas pueden estar entendiendo mis explicaciones porque lo hago con la forma más tener esta forma con más interés a que esta religión siga creciendo y no se opaque como la han estado opacando personas falsas que nunca verdaderamente han conocido sobre esta religión. ¿Cómo usted va a ser un padrino si usted no sabe nada de la religión? Cuando usted es un padrino es porque usted sabe lo de la religión. Ahora, usted es un padrino que su padrino lo está ayudando y usted tiene esa oportunidad hasta de rayar a las personas, siempre primero rayando el padrino a las personas y después usted de segundo. Usted no puede, si usted no conoce sobre esta religión, ¿qué padrino de qué usted va a ser? En Cuba te da esa facultad el padrino tuyo que te dice, ya usted sabe lo suficiente, usted puede rayar fulano. Y cuando usted raye, tiene que invitar a todas las personas, porque otros munanzos congos quieren saber lo que usted está haciendo. No se raya escondido, se raya para que todo el mundo venga a la fiesta y disfrute del momento en que se está haciendo una consagración o una ceremonia. Yo no gano nada con esto. Yo simplemente estoy abriéndole los sentidos a todas las personas que de un modo o de otro tienen dudas sobre lo que ellos van a hacer. Cuando usted los rayan, está jurando las dos fuerzas, la fuerza del mal y la fuerza del bien. Usted puede utilizar las dos fuerzas, puede trabajar bueno con ensamble o puede trabajar malo con Lucancasi o Candiampembe o otros los conoce como Ndoki. Pero usted está jurando las dos fuerzas. No se deje engañar que usted está solo jurando ensamble. No es verdad. Se trabaja para utilizar las dos fuerzas. Me han preguntado que si yo trabajo las dos fuerzas. Sí, yo trabajo las dos fuerzas. Puedo hacer el bien o puedo hacer el mal, dependiendo de las necesidades de los que vengan a buscar el trabajo. Yo solo soy un intermediario entre los espíritus y la persona que viene a buscar el trabajo. Eso significa que si usted viene a buscar un daño para una persona, usted es el responsable. Yo simplemente sirvo de intermedio y lo ayudo a que usted pueda lograr lo que quiere. Yo dicen careajo, dice quiaco, dice abuandrola, dicen cunalombo, mamá cubelango, ya pa' femba en toto, mamá cubelango, cuenda ñoca, cuenda vititi vitilongo, dicen talanquera, tata chechi, dicen Sara, dicen tambatilanga, ya huiza, dice ya leca, dicen finda, dice lo propio, dicen Mariano Nueve Pasos, dicen careajo, dicen de Gangandoki, dicen Beto, dicen careajo. Dice para que su culo dicen un combo, carajo, para decir que carajo, dicen cuenta, dicen cheche, carajo, dice los marianos, dicen carajo. Si al expresar
estas formas primitivas se da cuenta de que nosotros estamos constantemente en la verdad. No estamos haciendo paripé, ni estamos leyendo libritos, ni estamos creando cosas que no son, ni inventando, porque muchas personas están inventando en base a lo que yo estoy enseñando. Fíjense cómo llega esto. Y diciendo y haciendo, y todo es un cuento lo que hacen. Yo no sé cómo lo permiten. Y como tiene gente que lo sigue o lo puede seguir, una persona que está diciendo mentiras. 1500, 1600. Yo no entiendo eso. ¿Cómo es que se dejan tupir su mente por personas que son falsos testimonios en esta religión? Usted tiene que saber que un cubano que es gangulero por 50 años, le va a decir la verdad. Usted quiere aprender del vudú, tiene que preguntarle a un haitiano. A mí no me puede preguntar del vudú. Sí, yo conozco algo del vudú relacionado a la religión, pero verdaderamente un haitiano es el que tiene que decirle eso. Si me hablan del candomblé, bueno, puedo decirle algo que tiene una similitud con estas cosas, pero usted le tiene que preguntar a un brasileño del candomblé. Yo no puedo hablar del candomblé. Yo puedo hablar del palo mayombe porque nací en una cuna religiosa. Y ustedes están viendo toda mi trayectoria todo el tiempo. No hay cuento, ni hay que me confundo y que no. Las cosas claras conservan la amistad. Como dice, agüey son agüey y mañana son mañana. Hoy es hoy, mañana es mañana. No me digas lo que tú vas a hacer mañana, dime lo que vas a hacer hoy. Mañana es otro día. Cuando venga mañana, usted me dice lo que va a hacer mañana. No me esté diciendo de que mañana tú vas a hacer, no. De que tú vas a hacer la semana que viene, no. Dime lo que tú estás haciendo ahora. Y no me metas cuento, porque de cuento estamos cansados todos. Un ensala maleco dice para todos los tatajitas allá y en Gueyo, y que Sambiampungo cutare todos los días de agüe. David Titi dice en Sara, dice tata, dice en cuenda chechi.